en cada reacción, en cada reacción, en cada acción, en cada vez que te hablen, cada vez que te hagan una ofensa. Tenemos que aprender a reaccionar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La carne para nada aprovecha. La carne nos lleva a la muerte, pero el Espíritu es el que da vida. Qué bendición alabar al Señor de todo corazón. Qué bendición sentir la libertad que el Espíritu de Dios nos da, ¿verdad? Hay veces, yo lo digo por mí, cuando empecé a congregarme se me hacía muy larga el tiempo de alabanza. Se me hacía mucho tiempo y ay, que no irá a pasar ya, que no irán a empezar ya a predicar. Porque pues, todavía no había deleite, no lo sentía. Pero cuando uno se alinea con el Espíritu de Dios, cuando uno se dispone, es un deleite alabarle al Señor, es un deleite, se mete en cada alabanza, glorificar su nombre. Amén. Y hablando de eso precisamente, del Espíritu Santo, hoy quiero compartirles un poco de eso, quiero platicar de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires que él fue muerto apiedrado. Pero había algo muy característico y algo que me llama mucho la atención, que él era lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y quiero también expresar qué es estar lleno del Espíritu Santo. Porque hay veces nos podemos confundir y confundimos una persona llena del Espíritu es que está brincando, que está haciendo ruidos raros, que está haciendo cosas fuera de lo común. Pero basado en la palabra de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, es estar haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, estando Él, después de haber sido bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado al desierto y ahí estuvo ya, como hemos sabido. Entonces, él lo que estaba haciendo es obedeciendo al Señor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, somos obedientes a Dios. Es lo que en eso se concreta. Hablamos de la palabra de Dios, nos sale hasta por los poros la palabra de Dios. Nos sale, aunque no quieramos, sale a relucir la palabra de Dios y tratamos de obedecer la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice. Vamos a Hechos 6, por favor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, que el Señor nos revele, nos enseñe esta tarde, en el nombre de Jesús. Aquí vemos a los apóstoles que estaban medios afanados, medios o muy ocupados, no medios, muy ocupados
¿Saben qué hacían? Atendían a las mesas, en la partición ahí del pan, de darles pan a las viudas y a los huérfanos, y ahí estaban ahí muy ocupados, pero pues tal vez estaban descuidando sus áreas, su ministerio, que era el de la palabra de Dios, el compartir de la palabra y el de la oración. Entonces decidieron buscar ayuda, decidieron buscar hombres que les pudieran ayudar, pero no buscaron cualquier hombres, no buscaron cualquier tipo de hombres. Vamos a ver lo que dice aquí en la palabra. Estoy leyendo Hechos 6:1, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea, los discípulos, los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No está bien eso. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y es bien curioso porque lo que iban a hacer es servir la mesa. No se ocupaba, bueno, la gente ahorita se hace una fiesta, se hace un evento y se contrata a gente que se dediquen a eso, a servir, meseros. ¿Ven? Y ya, se termina y bye, se les paga y ahí nos vemos. Pero aquí era una tarea diferente, porque la persona que sirve, la persona que está sirviendo en la iglesia, representa el cuerpo de Cristo, representa la iglesia. Es por eso que no cualquiera hombre, no eran cualquier varones, sino que tenían que tener estas cualidades. Número 1, de buen testimonio. Que no fuera cualquiera que cualquiera pudiera decir, mira, fulanito, lo acabo de ver ayer allá tirado y ahora aquí está sirviendo en las mesas. Ahora aquí está en la iglesia. Había que tener un buen testimonio. Dice, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sirviendo, cuando alguien está sirviendo en la iglesia, tiene que estar preparado, tiene que saber de qué se trata, tiene que haber sabiduría, por eso lleno de sabiduría, que haya sabiduría. Lleno del Espíritu Santo, tiene que estar relacionado con el Señor, tiene que estar obedeciendo al Señor. No es cualquier cosa. El servir al Señor no es cualquier cosa. Por eso buscaron, dijeron, vamos a buscar 7 varones, pero que sean con estas características. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra.
Y esta proposición pues les agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, también a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Pameneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esos eran los 7 que consiguieron. Y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Vamos a orar por este equipo, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego dice en el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, no nada más servía las mesas, no nada más servía ahí en la iglesia distribuyendo la comida, sino como estaba lleno del Espíritu de Dios, se hacían prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Porque cuando hay buen testimonio, cuando se están haciendo las cosas bien, siempre hay incomodidad en otras personas, como lo es aquí en estas otras, todos estos que acabo de mencionar. Se levantaron unos de la sinagoga. Y lo peor del caso es de que ¿de dónde se levantaron? De la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se hablaba de la palabra de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios. De ahí se levantaron y como que les incomodaba Esteban. Entonces dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. No la podían hacer, no la hacían con la sabiduría y el espíritu, pues estaba lleno del Espíritu Santo este Esteban. Entonces sobornaron a unos, o sea, dieron un dinero a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense, ¿y quiénes fueron estos? Gentes de la sinagoga, o sea, sacerdotes, gentes de adentro del templo. Fariseos sobornaron y diciendo mentira, digan, le vamos a dar un dinero, pero ustedes van a decir que Esteban blasfema contra Moisés, contra Dios. Y en el 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, o sea, alborotaron, los pusieron en contra, ¿no? Se hizo el mitote, se hizo el chisme, como dicen luego. Ajá. Entonces, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo
y contra la ley. Pagaron, dieron dinero para que hablaran más de él y todo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Ves la cizaña? ¿Ves lo que está diciendo? Esto y esto otro están diciendo que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vean qué vieron. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito sea el Señor, lleno del Espíritu de Dios. Me lo imagino yo que ha de haber estado hasta sonriente. Estaban hablando todas esas barbaridades, todas esas mentiras, y él ha de haber estado tranquilo, sonriente, confiado en el Señor. Entonces lo veían y decían, un rostro como de ángel, dice. Y luego ya del 7:1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le hicieron esa pregunta a Esteban, ¿es cierto? ¿Es cierto esto? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, vean cómo les empieza a hablar. Y vamos a entender muy bien aquí porque hay veces podíamos tener dudas, pero aquí este hombre lleno del Espíritu de Dios no tenía la Biblia en la mano, pero él habló de todo el suceso, todo lo que pasó desde un principio hasta lo último. Vean, Dios mismo hablando a través de Esteban. Dice, y dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Empezó desde Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos, todavía no tenía hijos Abraham. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ya les había dicho ahí que iban a ser esclavizados ahí por egipcios. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto,
el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios se había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen, para que no creciera el número. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y a ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vean cómo va relatando toda la historia Esteban. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés y a quienes habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Isaac, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que damos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecían sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc, que era un dios pagano, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y así anduvieron, por eso anduvieron 40 años ahí vagando en el desierto. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón lo edificó, o sea, David fue el que halló gracia de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón, su hijo, fue el que le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Le dice el Señor. Y duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Tremendo, directo y a la cabeza, cabezas duras, le está diciendo. Duros de cerviz, cabezas duras e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre, estás resistiendo
a lo que el Espíritu Santo nos dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, o sea, del justo de Jesús? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya se empezaron a poner muy inquietos. Imaginen, pues ya cuando les dijo duros de cerviz, cabezas duras. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea Dios. Vean lo que vio. No vio a uno solo, vio a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Espíritu Santo, Dios y el Hijo del Hombre a su diestra. Entonces, ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Ya no quisieron oír, se empezaron a tapar los oídos, les estaba molestando mucho lo que estaba viendo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo el Espíritu Santo nos hace hablar. Cómo el Espíritu de Dios nos hace expresar. Aquí les empezó desde el principio, desde Abraham, les empieza a decir toda la cronología, así pasaron las cosas, y al justo ustedes lo mataron. Al Señor Jesucristo ustedes lo mataron, ustedes hicieron lo que hicieron. Habla de David, habla de Jesús, y entonces, pues muchas veces nosotros nos quedamos y nos anclamos en el presente, en lo material, en lo físico, en lo que podemos tocar, en lo que podemos palpar. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo como este hombre, Esteban, está en otro plano, estamos en otro nivel, ya con otra visión. Cualquiera estando en este plano pudiera haber estado temblando, inclusive podía haber estado negando. Está bien, ya no voy a decir nada, ya no voy a hablar de Dios, ya no voy a decir ni una palabra, ya me voy a hacer como ustedes, voy a hacer, es más, ¿qué quieren que diga? Por miedo a ser apiedrado en el ámbito terrenal, en la atmósfera terrenal. Pero él, como estaba lleno del Espíritu de Dios, él veía los cielos abiertos,
Veo los cielos abiertos. Él no estaba viendo toda la bola de fariseos ahí ya con las piedras en las manos. Él estaba viendo, veo los cielos abiertos. Es igual que nuestro Señor Jesucristo. Él no veía una cruz, Él no veía las cosas terrenales de ella. Él cuando dijo, consumado es, Él veía todo esto. Él veía al frente, Él veía al futuro, Él veía la salvación para muchos, para todos los que en Él creen. Entonces, consumado es, decía Él. En lo material, en lo terrenal, pues hubo mucho dolor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en condición de hombre. Él sentía lo mismo que tú y yo siento. Sentía el dolor, sentía el ser burlado, el ser vituperado, rechazado. Todo eso estaba en su corazón, al grado de que en su humanidad llegó un momento que dijo, Señor, si es posible pasar esta copa de mí, que no pase esta copa. Si es posible que no pase yo esta copa, pero al instante Él cae en sí y dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en el plan terrenal, en el plan material, podemos ver, tener miedo, ver las situaciones y no entender, y no se va a poder, estoy perdido, ya no se hizo, no sirvió. Pero en el plano espiritual, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso debemos de buscar siempre ser llenos del Espíritu de Dios y vivir en el Espíritu. Tratar de buscar las cosas, porque en lo material, en lo terrenal, vamos a perdernos. Nos vamos a perder. Y ahorita que vivimos en este mundo tan materialista, tan carnal, no es difícil desviarnos. Es fácil desviarnos, es fácil seguir la corriente de este mundo. Es fácil. Pero más sin embargo tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ahí como dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a esta clase de vida, sino que se nos vaya renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, buscar andar en el Espíritu, porque en la carne vamos a hacer lo del mundo, nos vamos a comportar como lo del mundo, nos vamos a pelear, nos vamos a enojar, vamos a gritar y nos vamos a perder. Nos vamos a perder si estamos en ese estilo de vida, viviendo en la carne. Por eso Pablo nos dice, nos exhorta a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagas las obras de la carne, porque eso es muerte, pero andar en el Espíritu es vida. Por eso Esteban no le importó, Esteban ni se asustó, Esteban ni se preocupó.
Él sabía perfectamente a dónde iba. Él sabía cuál era su destino. Es más, y desde este plano terrenal, Él vio su destino. Él vio los cielos abiertos. Él vio a nuestro Padre Celestial, vio a nuestro Señor Jesucristo a su diestra. Él sabía dónde iba. Por eso lo demás era irrelevante. Me van a matar a piedra, me van a matar a cuchillado, lo que sea, pues como sea. Eso es lo demás. Y todavía ahí le pide al Señor, ora por todos los apiedradores. Perdónalos. No les tomes en cuenta esto que van a hacer conmigo. Clamor es una oración, pero desde lo profundo del corazón, muy sincera, donde puede haber llanto, donde puede haber, se contriñe el corazón, ¿no? Entonces es importante entender que de este extraordinario me llama mucho la atención cómo platica todo lo que pasó y todo, como les digo, sin ni siquiera ni tenía la Biblia, ni nada que lo estuviera guiando. Y él les platica todo antes de, bueno, me voy a ir, si me van a apedrear, pero les voy a decir la verdad. Les voy a decir exactamente todo lo que está, les voy a poner las cartas sobre la mesa. Miren lo que dice aquí Gálatas 5:16, siguiendo sobre el ejemplo que nos deja aquí Esteban. Él estaba lleno del Espíritu y él estaba haciendo la voluntad de Dios, él estaba sirviendo, y donde dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, está Dios, pues es Dios mismo, el Espíritu de Dios es Dios mismo. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Por ejemplo, yo me atrevo a decir, no lo sé, pero me atrevo a decir o a imaginarme cuando el Señor Jesucristo, si es posible pasar esta copa de mí, que se pase. Yo pienso que eso era un impulso de la carne, de su humanidad. Pero al mismo tiempo, lo espiritual es lo que manda, es lo que debe de ordenar y mandar. Por eso inmediatamente digo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Un momento de debilidad, un momento de humanidad, de el dolor de la carne, pero inmediatamente se vuelve al Espíritu y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Como les digo, yo me atrevo a decir, no es que sea así, tal vez no sea así, pero así lo siento. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Subrayen, practican. Practicar es repetir y repetir y volver a repetir. Mis hijos practican cada semana, ahorita más tarde, se van a llevar la guitarra, se van a llevar la batería, se llevan todo lo necesario, porque allá, estando allá en la casa, ellos practican. Ellos están practicando el cantar, el tocar los instrumentos. ¿Para qué? Para mejorar. Ellos lo están haciendo con la intención de mejorar en eso. Entonces aquí dice, aquí la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si por algún motivo lo hiciste, pues vuélvete al Padre, arrepiéntete, vámonos arrepintiéndonos y volvemos al Padre. El punto es que lo sigamos repitiendo, que lo sigamos practicando, porque si así lo hacemos, entonces no podremos heredar el reino de Dios, dice aquí la palabra. Entonces, el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no tiene nada que hacer contra todas estas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces son dos puntos, dos tipos de vida. Si vivimos en la carne, si vivimos en el Espíritu. Entonces, no se trata tampoco de, pues ya no voy a comer, ya no voy a comer, o más voy a andar en el Espíritu. Pues qué bueno fuera que así fuera, ¿no? También que pudiéramos hacerlo así, pero se trata de tener un equilibrio. Se trata de vivir en armonía, en equilibrio, dándole prioridad. Vivir en el Espíritu es que el Espíritu es quien guíe, que el Espíritu es quien ordene, que el Espíritu es quien mande nuestras vidas, no la carne, no la parte carnal. Porque si no, nos vamos a perder. Dice aquí, repito, el 24 en adelante, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no hago lo que quiero. Ya no hago lo que me da la gana, sino que hago ya lo que Dios quiere, lo que el Espíritu de Dios quiere. Así como dice aquí en el 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando de la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve? Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la idea, y eso tiene que ser nuestro pan diario, nuestro diario vivir. En la carne podemos sentir coraje. En la carne podemos sentir rechazo. Y podemos querer reaccionar en la carne con rechazo, con enojo, con ira, con todo lo que leímos ahorita. Pero en el Espíritu vamos a reaccionar como Esteban. Vamos a reaccionar como Jesús. Cuando él era vituperado, era burlado, había murmuraciones, él no se ponía al tú por tú. Él no se ponía discutiendo y a enojarse y a gritar, porque él estaba a otro nivel. Él estaba a nivel espíritu, no a nivel carne. Entonces, si vemos al apóstol Pablo, vemos ahora a Esteban, vemos a Silas, vemos a tantos personajes que hemos visto que han pasado situaciones difíciles bien tremendas, pero no las han pasado en la carne, las han pasado en el espíritu. Pablo, el apóstol Pablo, estando ahí preso en una carraca, en un lugar maloliente, donde dicen que tenía muy poquito espacio donde estaba. Ahí si hubiera estado en la carne, hubiera estado llorando, amargándose, ahí metido en la carne, en lo que estaba oliendo, en lo que estaba percibiendo. Pero él desde ahí, en el Espíritu, nos dice, regocijaos, hermanos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hablando plenamente en el Espíritu. Entonces yo entiendo que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para andar como Él quiere que andemos. En cada reacción, en cada acción, en cada vez que te hablen, cada vez que te hagan una ofensa, tenemos que aprender a reaccionar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La carne para nada aprovecha. La carne nos lleva a la muerte, pero el Espíritu es el que da vida. Amén. La palabra de Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, es el Padre de los Espíritus. Nosotros estamos compuestos de carne, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se va a acabar, pero el espíritu seguirá eternamente. Ahorita estamos aquí por la gracia de Dios. Y la idea del Señor es que estemos eternamente con Él. Es una bendición. Es una bendición, es un privilegio que andemos buscando el Espíritu. Que andemos buscando andar en lo espiritual. Estamos aquí ahorita congregados porque andamos buscando en lo espiritual. No vienen a recibir algo material, algo que se pueda comer,
físicamente. Estamos aquí porque buscamos al Padre de los Espíritus. Buscamos conectarnos con el Padre Celestial. Buscamos tener esa comunión, esa dependencia con nuestro Padre Celestial. Por eso es extraordinario cómo el Señor lo hace. No es ni siquiera por nosotros, porque es un don de Dios. Es un don de Dios. Estamos aquí es porque Dios así lo quiso. Dios así lo dispuso. Podíamos estar en cualquier otro lugar, pero a Él le plació que estuviéramos aquí, aprendiendo de su palabra. Entonces hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos y entendidos de lo que el Señor nos está hablando día a día. Entonces, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si hay una afectación, si hay un detalle, si hay un problema, tenemos que verlo espiritualmente. No nos pongamos al tú por tú, sino que busquemos solucionarlo y busquemos verlo conforme al Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios estaba desde un principio. Espíritu, Dios, Jesús, estaban desde un principio, antes de la creación del mundo, dice. Son personas, son tres personas, pero al mismo tiempo es un mismo Dios. Uno hace una cosa, el otro hace otra cosa y el otro hace otra. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo, para pagar el precio del pecado del mundo. Pero cuando Él fue muerto cuando Él iba a ser muerto, Él dice, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar solos. Les voy a mandar al Consolador. Voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Para que esté con ustedes. Y para que les enseñe todas las cosas. Es una enseñanza, es algo directo. Yo entiendo que Esteban no era un hombre leído. Yo entiendo que Esteban no era un principal de la sinagoga, no era un escriba, no era uno que sabía mucho de la palabra de Dios, creo yo. Pero sí sé que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando estamos llenos, cuando estamos conectados con Dios, Él es el que da la revelación y hace hasta las piedras hablar, dice. Hasta las piedras van a hablar, dice. Hasta las personas que están demente, hasta las personas que ni siquiera te imaginas, van a hablar. Porque no es la persona, no es el hombre, es Dios
en las personas, es Dios mismo en el hombre. ¿Mm? Entonces, procuremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito sea Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y pues es muy bonito ser guiados por el Espíritu. Dice, desde el 1, dice 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo nos dará vida, vivificará, dice. Porque si vivís conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Bendito sea el Señor. Dice, el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos aquí porque el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espiritito, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Estamos por allá donde nadie se imagine, y empezamos a escuchar una alabanza. No sé si a usted les pase. Empezamos a escuchar una alabanza y parece que queremos hacer el oído grande así, ¿verdad?
Porque el Espíritu nos habla, nos llama, porque está en nosotros y queremos más. Y, por ejemplo, yo cuando nos mudamos allá a un lugar donde estamos viviendo ahora, pues nosotros siempre hemos tenido alabanza, hemos traído, ahí donde andamos, traemos ahí una bocina con alabanzas y todo. Y resulta de que estando ahí en ese terreno ahora, empezamos a oír allá por allá así como alabanzas. Y le digo, ¿quién tiene prendida la bocina? No. Y empezamos a oír, oíamos. Resulta que son unos vecinos ahí. Entonces, gloria a Dios. Entonces, pues, vivamos en el Espíritu, tratemos de vivir en el Espíritu, tratemos de pedirle al Señor. Dice que si nosotros somos padres malos, sabemos dar buenas cosas a los hijos, ¿quién de nosotros, si nuestro hijo nos pide un pescado, le vamos a dar una serpiente? ¿O quién de nosotros, si nuestros hijos nos pide pan, le vamos a dar piedra? Mucho más, dice nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu de Dios si se lo pedimos. Por eso debemos de anhelar, pedírselo, pedirle al Señor que seamos llenos del Espíritu de Dios. Pedirle al Señor que andemos en el Espíritu, que nos dé fuerzas, que nos dé valentía para andar en el Espíritu y no en la carne, así como el ejemplo que leímos ahora de Esteban. Amén. Pues si vosotros, del 7 dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagáis con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar? Hoy también hay motivos por el cual dar gracias, por el cual estar agradecidos con Dios y pedirle a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por mostrarnos, Señor, lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Padre Santo, a andar en el Espíritu, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos a andar en el Espíritu y no en la carne, Señor. Enséñanos a ser guiados por ti, Padre Santo, y que no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos, por nuestra humanidad, Señor, sino que siempre seamos guiados por ti, Espíritu Santo.
Ayúdanos a ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Hacedores de tu voluntad, hacedores de tu palabra, para tu gloria, Señor. Te pedimos perdón a esta hora, Señor. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, por las veces que nos hemos dejado llevar por la carne. Perdónanos, Padre. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos, Padre Santo, a dirigirnos, a manejarnos en el Espíritu, Señor. Llena, 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 Padre, llénanos, llénanos. Ven, Espíritu Santo, si pueden poner ahí en la alabanza, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven. Clamamos a ti, Señor, te anhelamos, Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos, Señor. Aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestros corazones, Señor, anhelando más de ti, que menguemos más nosotros para que tú crezcas más, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Espíritu, ven. Vamos a clamar, vamos a alabar al Señor. Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y Restáurame, Señor. Vamos, pídeselo al Señor, que nos renueve, que nos llene de su Espíritu. Espíritu de Dios, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
Renuévame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Bendito eres, Señor. 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 Mi alma te alaba, Señor Jesús. Asamaya, asaya, asaya. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por estar aquí. Tu presencia es el cielo para nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Bendito eres. Gracias, gracias, gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Bendito y bendita seas al levantarte, al acostarte. Bendita tu alacena. Bendita tu casa, tu hogar. Bendito toda tu familia. Bendito tu trabajo. Bendita toda tu familia. En el nombre de Jesús, que sean bendecidos, bendecidos para tu gloria. Que el Espíritu de Dios te acompañe y te guíe siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Padre Santo.